Bueno, yo diría ya de empezar esta conferencia web, Hot Topic, tema caliente, y es un ciclo de conferencia que estamos realizando en el marco del proyecto europeo Horizon 2020. El proyecto europeo se llama EULAC Focus, estamos en el último año. Este año es el año en que vamos a difundir los resultados y esta conferencia también es parte de esta difusión de los resultados. También estas conferencias web de temas calientes son temas que han tenido más impacto en los últimos meses. Por ejemplo, el año pasado organizamos una web conferencia sobre el acceso abierto, el conocimiento abierto en América Latina. Y este año, en cambio, vamos a realizar una conferencia esto es la tercera conferencia, con desafíos y soluciones para la integración de trabajadores calificados e investigadores. ¿Sí? Este es como el tema que nos interesa un poco presentar y debatir en esta conferencia. Es un tema muy amplio que tiene que ver con aspectos que estamos tocando en el proyecto europeo, tanto con los aspectos sociales y los aspectos científicos, y es un tema transversal, por supuesto. A partir, por ejemplo, del 2016, cuando en la quinta reunión de altos representantes sobre ciencia y tecnología de la iniciativa conjunta EU-CELAC, Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, sobre investigación e innovación, los representantes se comprometieron con la dimensión de los grandes desafíos globales como uno de los tres pilares estratégicos del área de investigación común, como la migración, por ejemplo. La migración de trabajadores calificados y académicos que por ejemplo, yo también formo parte, ya llevo 15 años como trabajador migrante académico, puede considerarse claramente un gran desafío. Se debe dar prioridad política y debe ser abordado por todos los países involucrados. Paralelamente a este tema, consideramos también que es otro gran tema caliente y para los países que vamos un poco a presentar en el debate de hoy, es las múltiples crisis políticas y humanitarias en todo el mundo, por supuesto, y también las olas de migración y de huida masiva que han estado en la agenda global durante varios años, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Las olas de migración en Italia, en España, es un tema caliente, un tema que los políticos han debatido bastante en los últimos años. En América Latina, sobre todo, hay movimientos migratorios masivos de personas que huyen de la pobreza, de la guerra, o también, en el caso de Venezuela, de la inestabilidad política y económica, que es un desafío global cuya solución debemos encontrar multilateralmente. La crisis social, económica, política de Venezuela ha provocado una ola de migración de proporciones sin precedentes en la historia de este país, que supera los 2,3 millones de inmigrantes desde 2014. Los países vecinos, así como todos los demás países de América Latina, parecen diferir en sus estrategias y capacidades de afrontamiento frente al gran número de inmigrantes venezolanos. Con 1 millón de inmigrantes venezolanos, Colombia, por ejemplo, es el principal país receptor o de paso de estos migrantes. Sin embargo, los grandes flujos migratorios también se dirigen a Ecuador, Perú, Chile y otros países de América Latina. Varios países latinoamericanos están impulsando un diálogo para avanzar hacia una respuesta coordinada a la crisis migratoria, que aún no se ha logrado. Si bien ya existe una extensa investigación, aquí estamos hablando también, estamos en una conferencia de investigadores, máximos expertos en este tema, que ahora voy a presentar, y sabemos muy bien que existe una extensa investigación sobre la migración de trabajadores altamente calificados desde América Latina y el Caribe a los Estados Unidos o a Europa, pero no tenemos muchos estudios sobre la migración dentro de los países de América Latina. Todavía no se ha abordado. Y tampoco la migración de Europa, de Estados Unidos, hacia América Latina. La crisis de Venezuela muestra que este vacío en la investigación debe abordarse lo antes posible. Es un gran reto para todos nosotros.
a fin de obtener una base científica para la coordinación de políticas regionales y los procesos de alineación, considerando especialmente los permisos de trabajo y el reconocimiento de los títulos académicos extranjeros, que son los problemas que todos los ministerios de ciencia y tecnología, CONICET, CONACYT, CENESID, se enfrentan cada día. Por esta razón, que hemos invitado a 3 grandes expertos de estos temas de una alta trayectoria académica y científica y que justamente van a presentar sus investigaciones en este tema. Tenemos aquí a Carolina Stefoni de la Universidad de Alberto Hurtado, a Jacques Ramírez de la Universidad de Cuenca y a Javier Romano de la Universidad de la República de Uruguay. Carolina Stefoni, voy a leer brevemente los perfiles para ver un poco el espesor de esos 3 investigadores que tenemos aquí el día de hoy. Carolina Stefoni es doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, académica y directora de la carrera de Sociología en la Universidad Alberto Hurtado, directora del programa interdisciplinario de estudios migratorios PIEM, ha sido miembro del grupo de trabajo de Claxo, Migración, Política y Cultura, y ha publicado diversos trabajos en revistas académicas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros. Ha realizado consultorías en el área de migración y refugios para CEPAL, CELADE, OIT, OIM, ACNUR y RIMIS. Jacques Ramírez, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, docente investigador de la Universidad de Cuenca, es especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana, coordinador de la unidad de formación CELAC. Sus principales líneas de investigación son políticas migratorias, espacios sociales, transnacionales y deporte, cultura y sociedad. Ex subsecretario de Migración y asesor para asuntos migratorios en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y UNASUR. El tercer invitado en esta conferencia es Javier Romano Silva, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor y miembro del programa de estudios de las formaciones subjetivas del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Investiga, enseña y participa en proyectos de intervención que focalizan en el análisis acerca de las condiciones de generación, intercambio y consumo de conocimiento referido a la construcción social de las emociones, espacio público, movilidades y actividades sociales contemporáneas. Lástima que no podemos hacer un aplauso a estos 3 investigadores que tenemos aquí con esta gran trayectoria de investigación. Pero casi mejor ya pasar un poco a las investigaciones que tienen. Tenéis 15 minutos cada uno para presentar vuestro trabajo y vuestro planteamiento, y después tenemos una segunda fase, cuando acabáis de esas presentaciones, de debate, ¿sí? de generar con algunas preguntas disparadoras y que también el mismo público, los mismos participantes en esta conferencia online también pueden aportar sus preguntas y seguramente van a enriquecer este debate que vamos a generar a partir de este evento. Bueno, entonces le doy el paso directamente a la doctora Carolina Stefoni para que nos presenta migración venezolana en Chile. Gracias, Carolina. La presentación, voy a tratar de mantenerme en el tiempo y lo que, bueno, voy a presentar es parte de un estudio que hemos venido desarrollando con un equipo de trabajo y que ha sido publicado en un libro que sacó recientemente, que editó José Coetzlich en Perú, y en un trabajo que está también coordinando Migrare Fernando Lozano en México, que están viendo, digamos, la migración venezolana en América Latina, ¿no? Voy a partir con la migración venezolana y voy a abordar desde aquí uno de los temas que tú señalabas al comienzo de la presentación, que tiene que ver con la migración calificada y las dificultades. Carolina, ¿puedes subir un poco el tono de la voz? Porque me comentan que está un poco... Gracias. Sí, ahí. ¿Ahí? Vale.
Bien, no es novedad el incremento de la migración venezolana en América Latina que se ha venido experimentando en los 2 últimos años, principalmente un aceleramiento en la salida. Me voy a referir al caso de Chile, ya voy a mostrar unos gráficos, pero actualmente se contabilizan cerca de 300.000 personas que han llegado desde Venezuela al país. Las condiciones de salida de los venezolanos que llegan a Chile y que me parece son compartidas por los otros países, la verdad es que es multicausal completamente. Y también podemos identificar que hay hoy día, digamos, una mayor preponderancia de las razones más bien económicas. Si en un principio las razones de las personas que comenzaron a llegar antes del 2015 eran razones más de carácter político, entre el 2015 y el 2017 mucha gente señalaba también en las entrevistas que el gatillante inmediato no era tanto la dimensión política, sino las experiencias de violencia. Pero lo que nos enfrentamos hoy en día es que una de las principales razones que señalan las personas que llegan a Chile es la aguda crisis económica y digamos, la bajada brusca en el estándar de vida que han tenido personas de sectores medios y sectores altos. Perdón, Bien, en términos de las condiciones de salida, también vemos algunos cambios, ¿no? En un principio, antes del 2015, la población que llegaba en general lo hacía con un nivel de recursos más importante, más significativo, la posibilidad de viajar en avión, de contar con recursos que les permitían insertarse en Chile y enfrentar el primer tiempo de adaptación al país. Pero hoy en día lo que vemos es que las personas salen cada vez con menos recursos y no tiene que ver necesariamente con que sean personas de menos recursos, sino que la inflación en el país y la aguda crisis económica hace que hoy día sea mucho más complejo migrar. Si es que antes se lograba salir vendiendo el auto, por ejemplo, hoy día eso se hace mucho más difícil y ya no es posible, ¿no? Entonces eso ha implicado, por supuesto, un desplazamiento que ya no es por avión, sino que es por tierra y con recorridos que son bastante largos, ingresos a través de Ecuador, Perú, qué sé yo, y Chile. Ahora, uno de los factores importantes en la decisión de a dónde salir y por qué Chile tiene que ver también con las posibilidades de ingreso que ofrecen estos países. En el caso de Chile, la frontera todavía es relativamente abierta, pese a que, bueno, ya lo voy a explicar un poco más, pero el gobierno de Chile en el último momento, el año pasado, puso una visa específica para los venezolanos, pero la gente sigue entrando como turista y en el país trata, entonces, una vez dentro del país, de cambiar este estatus migratorio de turista a residente definitivo. Esto, por lo tanto, de alguna manera genera no un incentivo, pero no es tan complejo llegar al país. Ahora, cuando vemos en fondo cuáles son las condiciones legales y políticas en este ingreso, hay que distinguir, por una parte, el tipo de legislación que hay en el país. En América Latina vemos que se ha avanzado muchísimo con diversas legislaciones que han reconocido el derecho a migrar, como fue el caso de la legislación en Argentina y que después fue secundada por varios otros países, aunque con implementaciones dispares, ¿no? Pero también coexisten en la región legislaciones basadas en la doctrina de seguridad nacional, que es el caso de Chile, y que es una ley que todavía no se logra cambiar, que está de nuevo en discusión en el Congreso y que todo indica, por lo menos porque es el proyecto de ley que ingresó Sebastián Piñera, el actual presidente, que es una legislación mucho más restrictiva de lo que existía en esta legislación que fue concebida en dictadura. Y a esto se acompañan estas medidas específicas para el caso venezolano que me voy a detener un poco más adelante. Entonces, hay en la región, y está bueno, la tesis de Acosta, de Diego Acosta y de Pablo Seriano, unos avances en materia legislativa, pero a la vez estamos observando algunos retrocesos a través de medidas administrativas, en algunos casos como Argentina, Brasil y Chile.
Eso no sabemos o está por verse si es que son retrocesos que vienen para quedarse o son retrocesos coyunturales asociados a los gobiernos más de derecha. Me parece que ahí hay un campo todavía por explorar para ver cómo va a ir decantando este escenario, al menos en el Cono Sur. Otro elemento importante a considerar es el derecho a asilo y el reconocimiento de refugio. Para el caso de Chile, pese a que Chile ¿se escucha bien? ¿Cómo se está acoplando? Pese a que Chile firmó la Declaración de Cartagena, eh, la verdad es que esta comprensión más amplia de la situación de refugio que opera en América Latina, la verdad es que se aplica muy poco, con excepción de México para el caso de venezolanos, pero yo me atrevería a pensar que en los otros países, y acá Jax o Javier pueden confirmarlo, la verdad es que el reconocimiento de refugio es una categoría que hoy día está en crisis. ¿Cuáles son las medidas específicas que implementó el gobierno de Chile para la migración venezolana en un esfuerzo por dar respuesta a una situación, en el fondo, que desbordó un poco las condiciones legislativas y administrativas con que contaba el país? Fue la creación de esta visa de responsabilidad democrática. No es el único caso, en Perú, en Brasil, en Argentina se han pensado medidas similares. Ahora, la característica de esta visa de responsabilidad democrática y que en el fondo juega un poco con un discurso de bienvenida y de apertura, pero por otro lado con una restricción importante al ingreso, la característica es que se trata primero de una visa consular, es decir, una visa que hay que pedir en el consulado de Chile en Venezuela, ¿no? Y eso ya genera un problema, porque las personas que quieren salir en el fondo y que necesitan salir de Venezuela necesitan esperar meses de meses de meses para poder obtenerla. Por otra parte, es una visa que tiene un alto número de requisitos, siendo el principal y el más complejo el pasaporte. En los otros casos, de las otras visas o las otras medidas o visas humanitarias que han implementado algunos otros países, no se necesita el pasaporte, sabemos las dificultades que hay para la obtención. Entonces ya poniendo pasaporte y poniendo el hecho que sea una visa consular, claro, se dibuja un discurso de que Chile está abierto a la recepción de migrantes venezolanos que desean salir de ese país, pero en la práctica es una visa que no está resolviendo el problema y lo que ha generado es una alta expectativa. A finales del 2018 había más de 90.000 solicitudes, pero se habían otorgado solamente 10.000, se habían tramitado 10.000 de estas visas aproximadamente. Hoy día puede ser un poquitito más, pero la verdad es que no llega a los 15.000. Entonces lo que quiere decir esto es que esta visa específica no está funcionando y la gente sigue entrando como turistas y después trata de cambiar el estatus migratorio en Chile. El crecimiento de la migración venezolana en el país ha sido muy vertiginoso. Los últimos datos a finales del 2018, la actualización que se hizo, da cuenta de que pasó a convertirse en la primera mayoría dentro del país de los migrantes, y en total se estima 1.250.000 de migrantes, personas migrantes. La migración venezolana corresponde casi al 23%, superando a la migración peruana y a la migración argentina en otra época. El crecimiento, les decía, se acelera el 2017, llega a 70, estas son solicitudes de visa, perdón, visas otorgadas, ¿no? Y en realidad es una migración muy reciente y que esto también tiene un correlato, digamos, con lo que está ocurriendo en el resto de la región. En términos de género, no se nota mucho ahí las cifras, pero lo que se observa es un proceso, más bien un lento proceso de masculinización de la migración. Si es que en el censo anterior había, en el censo del 2000, perdón, en el 2017 se hizo un censo abreviado y ahí en abril y se contabilizó que el 52%, perdón, el 50% estaba muy, muy justo, ¿no?
En la actualización que se hizo a diciembre del 2018 de ese mismo año, ya vemos que la migración masculina supera un poco a la migración femenina, ¿no? Si bien las cifras no son así significativas, bueno, un 52% ya indica algo, pero lo que creemos es que obedece a las mayores dificultades que hay para salir a un trayecto más complejo, ¿no? Y que el proceso de inserción en Chile se ha empezado a volver más dificultoso, más lento, más dificultades para obtener finalmente la residencia definitiva. Entonces, eso quizás está explicando que sean más bien los hombres los que salen y después ellos son los que inician el proceso de reunificación familiar. En cuanto al nivel de educación, y aquí lo vinculo con la pregunta inicial que planteaba Simone, llama la atención el alto porcentaje de personas con alto nivel de calificación. Si ustedes se fijan en esta tabla, solo en el caso de los migrantes venezolanos, el 50% son profesionales con 4 años o más. Incluso tenemos, qué sé yo, bueno, con magíster y con doctorado, ¿no? En las siguientes dos columnas está el porcentaje para el total de los migrantes excluidos los venezolanos. Entonces, dentro de todo el grupo de migrantes, la verdad es que los venezolanos destacan por su alto nivel de calificación y por ser la mayoría con profesionales. Este punto este punto que mencionaba acá resulta clave a la hora de analizar el proceso de inserción laboral de la población migrante. Y uno de los problemas con los que nos encontramos hoy día es que se hace extremadamente largo y tedioso el proceso de obtención de los papeles y por lo tanto la posibilidad de insertarse en el mercado laboral de acuerdo a la experiencia, digamos, de estudio, a los años de estudio, empieza a ser cada vez más distante. O sea, la gente no logra insertarse en empleos que requieren mayor nivel de calificación. Como en Chile, las personas, la mayor cantidad de venezolanos entra como turista y cambia internamente a una visa de residencia temporal y después a una residencia definitiva. Para obtener esa residencia temporal se debe presentar un contrato de trabajo. Entonces, la urgencia de presentar un contrato de trabajo, por supuesto, que hace que se acepte el primer trabajo disponible y esos son trabajos precarios, muchas veces en los sectores informales, muchas veces también con un contrato falso, etc., ¿no? Y después de 2 años con ese contrato, entonces se puede optar a la residencia definitiva. Durante la administración de Bachelet se había establecido una visa, por decreto, una visa que no estaba sujeta al contrato de trabajo, sino a la condición de trabajador. Entonces bastaba que uno estuviera trabajando para poder tramitar la residencia definitiva. Con el gobierno de Piñera eso se eliminó y por lo tanto volvimos a lo que teníamos antes de la administración de Bachelet, que es que la única manera de quedarse finalmente en el país es teniendo un contrato vigente y ese contrato tiene que ser el mismo contrato por un año, prorrogable por un segundo año, para recién obtener la residencia definitiva. Entonces, esto por supuesto que empieza a trazar el proceso de regularización normal y en el caso de los venezolanos genera muchísimas dificultades para una inserción laboral acorde con su nivel de estudio, ¿no? Bueno, esto ya más o menos me lo había señalado. Un elemento también que es interesante y complejo es la situación de refugio. Decía que no se está aplicando el, el reconocimiento amplio de refugio que entrega, ¿no es cierto?, Cartagena. Y lo que ha ocurrido más bien es la implementación de esta entrevista en un nombre específico, pero es una entrevista en la cual no quedan registros por escrito y la hacen los funcionarios del Departamento de Extranjería, de preadmisibilidad se llama, y genera un desincentivo muy grande para que las personas soliciten refugio. El resultado es que durante la administración de Piñera
la verdad es que han sido cercanas a cero las solicitudes de refugio de parte de los venezolanos, ¿no? Solo se han empezado a tramitar algunas de las solicitudes que estaban ingresadas desde la administración de Bachelet. Entonces, hay ahí un doble discurso muy grande. Por una parte se abre esta visa de responsabilidad democrática, pero por otra, cuando las personas entran por tierra, no se les otorga, digamos, ni se les acepta, ni se les permite que soliciten refugio. Otra de las características que vemos es que se trata de una población muy joven, incluso nos hemos encontrado en las entrevistas mucha gente que todavía no termina los estudios universitarios, y esto, bueno, da cuenta de una descapitalización gigantesca en Venezuela, que sin duda va a tener una consecuencia en el corto y mediano plazo, ¿no? Que nos llama mucho la atención. De todos los grupos migrantes es la que tiene la estructura, digamos, más joven en términos de edades, ¿no? La inserción laboral, ya decía, se empieza a ser muy difícil. A esto hay que agregarle también que el crecimiento de la población migrante en los últimos años ha sobrepasado todas las condiciones materiales que tenía el Departamento de Extranjería para administrar todo el sistema de visas. Entonces, lo que genera una demora en la obtención de los papeles enorme. O sea, pueden ser, las citas las están dando para 4 meses, 5 meses más, y de ahí de la cita a que te den los papeles, que te reciban los papeles, que te den los papeles, la verdad es que pueden pasar fácil 1 año, 2 años. Y entonces, esa demora hace que las personas terminen en una situación de irregularidad, pero que tiene que ver con la gestión, con la mala gestión que hoy día está implementando el Departamento de Extranjería. Un casi último elemento, no sé cómo voy con el tiempo, es que también yo he venido estudiando distintos grupos migratorios, ¿no? Y la idea de retorno siempre aparece como un deseo, como algo posible, ya sea en el largo plazo, en el mediano plazo, volver a, no sé, a poner un restaurante, a levantar alguna actividad económica, juntar los recursos para poder tener algo en el país de origen, y volver al pueblo, a la ciudad o a la familia de donde se salió, ¿no? En el caso de los venezolanos, en el discurso que hemos encontrado y recopilado, nos llama mucho la atención la ausencia de ese discurso de retorno, de ese proyecto de retorno, ¿no? Al parecer la situación de crisis política y económica es de tal magnitud que hace difícil que las personas puedan visibilizar un proyecto posible de retorno al país. Y esto me parece que es importante de considerarlo en las políticas migratorias, porque estas medidas que se están tomando adicionales para la población migrante, en general son medidas de bastante corto plazo. Son medidas que que otorgan permiso por 1 año, por 2 años, pero no se está pensando Tienes 2 minutos, en la Carolina. erradicación más definitiva de esa población. Y creo que ahí hay Perdona, una Carolina, falla. 2 minutos más. Como una 2. situación... ¿Aló? ¿Sí? Vale. Se está pensando como una situación más bien transitoria, cuando lo que creemos es que el retorno se vuelve cada vez más lejano, o sea, no existe la idea de retorno, y por lo tanto, sin duda, va a ser una migración que se va a quedar en el país en un porcentaje importante. Eso lo voy a dejar ahí porque me interesa también escuchar a los colegas y ver qué elementos similares o distintos podemos encontrar. Excelente, muchísimas gracias, Gracias. Carolina. Seguramente hay muchas preguntas, muchos comentarios, y esto lo vamos a recoger todos para en la segunda parte de este debate, cuando hay el debate, ¿sí? También quiero, a los que nos están escuchando, quiero decirles, si tienen como ya preguntas, quieren ya formular preguntas, entonces que aprovechen el chat. Yo voy recogiendo las preguntas y al final, en la segunda parte, voy a hacer estas preguntas a los 3 investigadores, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos con la segunda intervención de esta conferencia web.
doctor Jacques Ramírez, de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Adelante. Buenos días con todos los que estamos en este lado del charco. Buenas tardes para los que nos ven y nos escuchan desde Europa. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer a los organizadores de esta charla por la oportunidad de compartir los resultados de una investigación, sobre todo a mi querido colega Simone, por organizar este evento. Lo que les voy a comentar es los resultados de un estudio sobre migración venezolana en los países de la costa del Pacífico, pero este estudio es sobre el caso ecuatoriano. Es un estudio regional que lo hacemos con dos colegas venezolanos dentro de un proyecto denominado Huellas en el Sur, con mi colega Joana Linares y Emilio Usache, con quienes venimos desarrollando este estudio desde el año pasado. Lo que yo quiero presentarles brevemente en estos 20 minutos, 15-20 minutos, es en primer lugar el cambio del perfil, el cambio de Venezuela como país de inmigración e emigración. Brevemente señalar el posicionamiento geopolítico que ha habido en la región en torno a esta migración. Me detendré en el tercer punto con más fuerza, que es el perfil migratorio y las políticas del Estado ecuatoriano, que hubo un cambio a partir del incremento de la migración venezolana, y finalmente un tema de inserción laboral y xenofobia para tratar de concluir en el tiempo que se nos ha dado. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí ven la presentación? Presentación vale. Y audio. Nosotros tenemos como principal planteamiento que tanto la emigración como la inmigración en Venezuela a lo largo de su historia está vinculado a su principal producto, como es del petróleo, ¿no? Sabemos que la economía de Venezuela es prácticamente dependiente del precio del petróleo en el mercado internacional, y este oro negro ha influido para las dinámicas migratorias desde el siglo XX hasta la actualidad. Encontramos brevemente 3 oleadas migratorias en Venezuela en el siglo XX. Cuando se descubre el petróleo, hay un flujo de inmigrantes que llegan de Estados Unidos, sobre todo trabajadores calificados, que se incorporan a estas grandes transnacionales como Shell, Exxon, Chevron, Texaco, etcétera, y también se produce una migración interna, lo que se llamó el éxodo campesino de venezolanos, a estas ciudades petroleras que empezaban a desarrollarse. Un segundo momento de flujos migratorios hacia Venezuela tiene que ver después de la Segunda Guerra Mundial, o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente de aquella época, Marcos Pérez Jiménez, lanza un plan de modernización y progreso de Venezuela que incluye una construcción de importantes obras de infraestructura. Para esto se abren políticas migratorias que atraen a italianos, españoles, portugueses, sobre todo, que se incorporan al mercado laboral como mano de obra calificada y que se quedan en Venezuela, ellos y las mal llamadas segundas generaciones. Y finalmente, en la década de los 70, cuando se da en el 74 la nacionalización de la industria petrolera, se produce una bonanza, dado al alza de los precios del petróleo, lo que se conoció como la Venezuela Saudita, en un contexto regional donde en el cono sur se producen varias dictaduras, y en el contexto más andino, en Colombia, el resurgimiento del conflicto entre las guerrillas y los diferentes gobiernos de turno, que da como consecuencia que se incremente la migración, en este caso de refugiados del cono sur, argentinos, chilenos y colombianos, hacia Venezuela. Vale recordar que Venezuela y Argentina hasta inicios de este siglo eran los principales países receptores de emigración. Este perfil cambia a partir de finales del siglo pasado, a partir del 89, según algunos autores, donde empieza a verse un comportamiento de inmigrantes, un comportamiento negativo de la inmigración, y esto tiene que ver con algunos factores vinculados sobre todo a finalizar la década de los 80, con la caída de los precios del petróleo nuevamente, unas políticas de ajuste por parte del gobierno de Carlos Pérez, un evento conocido por todos, el famoso Caracazo, que produjo una crisis política social y que agota el sistema de políticos conocido hasta el momento,
lo que da paso al inicio del siglo, que surjan unos nuevos liderazgos que todos lo conocemos a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez. Él canaliza este descontento, pero en estos intentos también de conflictos de poderes entre los diferentes grupos políticos sufre un primer golpe de Estado, en el marco de un paro industrial petrolero convocado por Petróleos de Venezuela, PDVSA, y luego de este episodio se produce una primera ola migratoria de gente vinculada a esta petrolera, a esta empresa, que salen sobre todo hacia Estados Unidos, Canadá y España como migrantes calificados, vinculados, insisto, a la industria petrolera, ingenieros y médicos. Llegado ya a esta segunda década, después de la muerte de Chávez, como sabemos, llega Nicolás Maduro a la presidencia en el 2013 y coincide en este momento con la caída de los precios del petróleo. Y aquí empieza a generarse una inestabilidad económica y política. Vale señalar que el precio del petróleo para el 2008 alcanzó los $146 del barril, en el 2013 bajó a 111 y en el 2015 alcanzó el precio de $29 por barril. Esto en una economía que depende de este oro negro, una de sus consecuencias fue este incremento brutal, esta estampida migratoria, como la denominamos, de venezolanos desde el 2017, sobre todo, como bien señalaba Carolina. El perfil de los primeros migrantes venezolanos en la región es sobre todo de clases altas, medias, con altos niveles de escolaridad, y posteriormente vemos cómo va bajando este perfil, que lo veremos más adelante. Y ya para todos es de conocimiento la situación, el contexto de Venezuela, una crisis económica política, el debilitamiento del petróleo, una hiperinflación, desabastecimiento de productos de primera necesidad, en el contexto también de sanciones internacionales, tanto de Estados Unidos, Canadá, de Europa, lo que ha producido el incremento de la pobreza y la extrema pobreza en dicho país, y que muchas personas sobrevivan en condiciones extremas y que vean a la migración como una forma de solventar su propia crisis. Este flujo migratorio venezolano que vemos en el 2000 con fuerza desde el año 2017 alteró el paisaje migratorio de la región. Este mapa que ustedes tienen era básicamente de cómo se movían los flujos migratorios por la región antes de que salgan los venezolanos en estampida, y vemos que esto cambió considerablemente. Países como Colombia, que prácticamente tenía menos del 1% de inmigración, son ahora receptores de migración venezolana. Países como Ecuador, que también no tenía una tradición de altos porcentajes de inmigración, también empieza a recibir. Igual Perú, Chile, Argentina, Brasil, se convierten en países de tránsito y de recepción de migración venezolana. Las características de la migración actual venezolana en la región: es una migración con altos niveles de escolaridad, como ya le decíamos, sobre todo se compara con otros grupos de migrantes que han llegado en la región. Quizá solo comparten estos altos niveles de escolaridad con los migrantes cubanos, que también llegaron hace unos años a varios países de la región. Es una población económicamente activa. Cambia este perfil que también señaló mi colega: ya no viajan por avión, sino empiezan a movilizarse por tierra. Hemos visto imágenes de ellos caminando varios kilómetros para dirigirse a sus países de destino. Hay diferentes clases sociales. Si bien se arrancó con migrantes de clases altas y medias, hoy vemos cada vez más clases medias bajas, y se puede considerar una migración mixta, ¿no? Tanto migrantes económicas como también migrantes necesitados de protección internacional. Brevemente quiero comentar los posicionamientos geopolíticos en torno a esta migración. Por un lado encontramos el enfoque por los que defienden la tesis de una crisis humanitaria. Este enfoque es liderado por Estados Unidos, Colombia y la OEA, en una posición política también de desconocimiento y de rechazo a las medidas tomadas por Maduro, de reconocimiento al autoproclamado presidente Juan Guaidó,
incluso de posicionar las tesis de un eventual intervencionismo militar. Un segundo grupo de países y actores liderados por el Grupo de Lima, Ecuador, organismos internacionales como ACNUR y OIM, que plantean la tesis de una emergencia regional donde se necesita cooperación técnica y financiera para hacer abasto a este éxodo de venezolanos que están llegando a la región. Y finalmente, un tercer grupo encabezado por el Estado venezolano que pasó de la negación, de no entender y de no ver la migración venezolana a políticas de retorno, ¿no? Un desconocimiento de una crisis migratoria a ciertas políticas de retorno. El Estado venezolano plantea un plan, el plan Vuelve a la Patria, que hasta diciembre del 2018 había retornado a casi 13.000 personas, la mayoría de Brasil y Ecuador, sobre todo por los altos niveles de xenofobia y rechazo en estos dos países que comentaré brevemente si me da tiempo. En este contexto macro, como les digo, Ecuador se convierte también en un país de tránsito y destino de esta migración venezolana y vemos claramente un cambio de perfil. En Ecuador hasta el 2015, Venezuela no aparecía como un país de destino migratorio, estaba en el séptimo puesto. Los venezolanos no eran considerados como un grupo de inmigración importante en el Ecuador, y esto cambia a partir del 2016. Si ustedes se fijan en la gráfica, en la línea azul, empiezan a separarse las entradas y salidas y se disparan en el 2007 y crecen exponencialmente en el 2018, ¿no? Mucha de esta población ve a Ecuador como tránsito para dirigirse a Perú, a Chile, pero otras personas se quedan en nuestro país. Todo este incremento de llegada masiva de venezolanos produce un cambio en la política migratoria del Ecuador. Si bien, como también señalaba Carolina, varios países empiezan a reforzar su política migratoria con un enfoque de libre movilidad y derechos migratorios, se da un cambio hacia el tradicional enfoque de control y seguridad migratoria. El Estado ecuatoriano incrementa varios decretos a partir de agosto del 2018, en el cual se empieza a pedir ciertos requisitos para que no puedan ingresar con facilidad los migrantes venezolanos. Sobre todo se elimina la posibilidad de que entren con DNI, con cédula y solo con pasaporte. Después tuvieron que recular esta medida y últimamente a partir de enero del 2019 empiezan a pedir pasado judicial para entrar al país, violando la ley de movilidad humana vigente y violando los convenios internacionales en el marco de la CAN y Mercosur. Entonces aquí vemos que la población venezolana que estaría en el Ecuador son aproximadamente 250.000 venezolanos que se quedaron en el país. Como les decía, la mayoría que llegan al Ecuador lo hacen solo como país de tránsito. Solo el 17% de las personas que entraron al Ecuador se quedaron, que representa estos 250.000 personas, y del total de la población que vive en el Ecuador representa apenas del 1.43%. Y como decíamos anteriormente, el perfil migratorio de esta población son sobre todo más hombres que mujeres. Coincide esto con lo que señalaba Carolina para Chile. La mayoría se encuentran en rangos de edad de 18 a 35 años, población económicamente activa con altos niveles de escolaridad. Y las políticas, digamos, Ecuador y varios países han tenido políticas de facilidades de acceso a nuestros países, pero dificultades para residir, ¿no? En el caso ecuatoriano tuvieron facilidades desde el 2013, cuando se firma un convenio entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de Venezuela, conocido como la Visa Convenio, que es la primera fila que ustedes ven en la pantalla, que fue el mecanismo por el cual muchos venezolanos hasta el 2016 logran obtener un permiso de residencia en el país. Esto cambia a partir del 2017, cuando se aprueba la nueva ley de movilidad humana, en el contexto de una amplia discusión regional que se asentó en Quito, de pensar este concepto y esta propuesta de ciudadanía suramericana,
y no me detengo en ese tema, solo dejo planteado como una propuesta que lo llevó UNASUR, de ahí que quedó en la jerga de la política migratoria como la visa UNASUR, que da facilidades para que la gente pueda obtener una residencia temporal por 2 años, puede prorrogarle por otros 2 años más, 4, y de ahí pedir la residencia permanente, y con facilidades para, sin mucho burocracia, la mayoría de las personas obtuvieron esta residencia. Como se ve en la gráfica al final, entre el 2013 y el 2018, 92.000, casi 93.000 venezolanos obtuvieron la residencia en Ecuador. Esto no es menor si se compara con lo que señalaba Carolina en su presentación, que esta visa de responsabilidad democrática apenas regularizó a 10.000, 15.000 venezolanos en este país. De una población de alrededor de 290.000, hablamos de apenas un 3,4, 3,5% de venezolanos que se regularizaron en dicho país, a diferencia del caso ecuatoriano que estoy contando. Entonces, estas políticas que se tuvo de aperturista y de llegada con facilidades y de residencia con facilidades cambian a partir de agosto del 2018, cuando el gobierno de Lenín Moreno empieza a endurecer sus políticas migratorias con enfoque de seguridad y control, poniendo más obstáculos para que la población venezolana llegue a nuestro país. Voy cerrando, me quedan 3 minutos. En temas de inserción laboral, la gente, ha habido diferentes posibilidades de inserción en relación no a su perfil, sino sobre todo al tiempo de llegada. Cuando llegaron los primeros venezolanos entre el 2015, 2017, 16, se pudieron insertar en algunos programas que incorporó el anterior gobierno, el programa Prometeo de atracción de inserción laboral en universidades, en centros de investigación, aquí en Ecuador. Simone también conoce mucho de eso. Otros programas como Time to Teach, donde se insertaron varios venezolanos en nuestro país. Los migrantes recientes se caracterizan sobre todo por una desorganización, más desinformación, mayor irregularización de esta población, que se incorporan a una economía informal. Prácticamente el 70% de los migrantes recientes está en esta economía, según un estudio realizado recientemente por la OIM. Muchos con altos niveles de escolaridad no pueden ocupar los puestos, insertarse en puestos de acuerdo a sus experticias. Tenemos entonces al menos 3 tipos de perfiles. Unos venezolanos que con algún tipo de capital que han llegado han podido hacer emprendimientos, negocios, sobre todo vinculados con alimentos, con comida. Un segundo nivel de venezolanos que se han incorporado al sector informal, vendedores informales, y un tercero, los llamados charleros. Esta gente que se sube a buses o que están en las esquinas de las calles pidiendo ayuda, visibilizando su condición de venezolanos y pidiendo ayuda para solventar su situación económica. En promedio, los venezolanos en Ecuador estarían ganando unos $10 por día. Para ir cerrando, un elemento no menor es el tema de las mujeres venezolanas, que también se han insertado no solo en una serie de trabajos sexuales, sino también un estigma por el tema de la belleza de la mujer venezolana, las famosas Misses Universos, como se las conoce por acá, y hay unas ofertas de trabajo para mujeres venezolanas para atención al público, dando servicios. En términos de generales, lo que ha producido la migración venezolana en el Ecuador es altos niveles de xenofobia, discriminación y estigmas. Primero se les culpa a ellos del incremento del desempleo, ¿no? Hay una crisis económica que se vive en este país, sumado a las políticas implementadas por el gobierno, miles de personas desempleadas, pero se culpa, como siempre, de estos problemas, se busca un chivo expiatorio, y estos han sido los venezolanos. Un segundo problema vinculado problema entre comillas, que se haya echado la culpa a los venezolanos desde el incremento de la criminalidad y sobre todo de feminicidios, que en el país ha aumentado considerablemente, ha producido unos rebrotes de violencia muy fuerte alrededor de este tema, incluso provocados por unas declaraciones nefastas del presidente de la República. Y finalmente, un tercer problema que se les culpa a las mujeres venezolanas
como mujeres peligrosas que ocasionan la disolución de las parejas, ¿no? Para concluir, quiero señalar que esta migración venezolana tiene que tener para mí un enfoque de derechos, lo cual no vemos políticas parche en algunos de los países, solo programas de residencia temporal, esta visa de responsabilidad democrática que señalaba mi colega, y que tenemos que retomar si queremos realmente hablar de una inserción de esa población, sobre todo de migración altamente calificada, pensar en propuestas a largo plazo como puede ser las propias propuestas desde Mercosur o las propias propuestas de ciudadanía suramericana. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jacques. Muy interesante, y seguramente, como por Carolina, habrá toda una serie de preguntas, comentarios, dudas, que vamos un poco después a tirar el hilo y desarrollarlo en la segunda fase de esta conferencia. Y damos el paso al doctor Javier Romano, de la Universidad de la República de Uruguay. Sí, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Jacques y Carolina, muchas gracias por compartir, digamos, vuestras investigaciones. Sin lugar a dudas se sitúan, digamos, se posicionan en relación a esa metáfora que nos plantea Simone, ¿no? De temáticas calientes, ¿no? Yo antes de pensar mi presentación diría que, bueno, uno de los temas es que, así como hay temáticas calientes, hay otras temáticas que queman, ¿no? Es decir, estamos ahora intercambiando ideas, debatiendo sobre algunos problemas, mientras... ¿Cómo? Comparte la presentación. Sí, que nos estás compartiendo la presentación. Decía que cuando estamos compartiendo estas ideas y debatiendo, se está en el mismo momento en medio de lo que es la caravana migrante, ¿no? Que está pasando por México hacia Estados Unidos, y que por eso decía que, digamos, esa situación es, digamos, mucho más compleja, y en lugar de utilizar el término caliente, diría que es una situación que nos quema, ¿no? Lo que yo hice, y voy a compartirlo hoy, no necesariamente se ajusta a un proyecto de investigación, sino a un proceso de producción de conocimientos en donde tiene, sí, en su base un proyecto, pero además tiene otras acciones vinculadas a la enseñanza a nivel de grado y posgrado, y también a mi participación en redes regionales, al menos, como es el intercambio, digamos, que mantengo con el Observatorio de las Migraciones de San Pablo, la ciudad de San Pablo en Brasil, ¿no? Entonces, lo primero que hice, a partir del título que me parece muy sugerente, Desafíos y Soluciones para la Integración de Trabajadores Calificados e Investigadores, me situé, digamos, en el primer término, ¿no? Y me pregunté, y comparto este interrogante, en el sentido de que cuando hablamos de desafíos ¿para quién? ¿Verdad? Me empecé como a pensar en eso, y obviamente estos desafíos trascienden, digamos, lo que son las problemáticas de los propios colectivos. Yo creo que debemos trabajar en situar estas problemáticas, no solo acotadas, por ejemplo, a la problemática venezolana, como una crisis, digamos, política, o una problemática vinculada a desastres naturales, como puede ser el terremoto en Haití el año 2008, sino en contextualizarlas en algunos de los procesos que viven nuestras sociedades, ¿no? Yo ahí puse algunos elementos que me parecen significativos, que seguramente quienes están asistiendo a la web conferencia de hoy los tengan presentes, pero me parece como importante, necesario, hacer algún comentario al respecto, ¿no? Primera dimensión, esta idea, digamos, de las sociedades actuales, que se las puede concebir como sociedades de conocimiento o de información, o sociedades de riesgo, etcétera, en donde la producción de conocimientos empieza a tener una centralidad asociada justamente a una inmaterialidad, ¿no? Ese hecho, sin lugar a dudas, repercute en el mercado de trabajo,
y sobre todo en una nueva dimensión económica de nuestras sociedades, a escala global, a escala regional y también a escala local. Por tanto, ese proceso de inmaterialidad, de una fuerte determinismo no económico sino financiero, es decir, de la movilidad que el capital se permite a lo largo del mundo, empieza como a generar determinados desafíos que se traducen en justamente algunos elementos determinantes, digamos, en el proceso de movilidades poblacionales. Esta inmaterialidad también va acompañada de una desterritorialización de las decisiones, es decir, decisiones que se generan en un contexto muy lejano al que habitan las comunidades, tienen impacto sobre las comunidades, ¿no? En particular, esto se ve con claridad en proyectos, por ejemplo, de megaminería o de proyectos, digamos, de gran porte en términos de lo que es la intervención en el medio ambiente, en las sociedades y obviamente sobre los recursos naturales, ¿no? Yo creo que Jacques ahí apuntó de una manera muy clara en lo que tiene que ver con la historia de Venezuela, cómo el tema del petróleo ha sido significativo. Podemos ir más allá y posicionarnos de aquí a 20 años, 30 años y ver cómo en el caso de América Latina la riqueza no solo se acota, digamos, a la cuestión de los recursos naturales, el petróleo, el gas, sino que la propia riqueza tiene que ver con la capacidad de generar biodiversidad, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, en América Latina hay un recurso que tiene que ver con la biodiversidad que está en juego y que va más allá, digamos, justamente de estas máquinas surgidas con la modernidad que son los estados nacionales. La pérdida es en realidad de los estados nacionales, en lo que tiene que ver con el manejo, digamos, de los problemas medioambientales, de sus economías, de los movimientos poblacionales, de la producción de conocimiento, es algo que nos interpela y que sin lugar a dudas tiene consecuencias en el mercado de trabajo y en las comunidades que los habitamos. Ese es como un contexto muy apretado, que entiendo necesario como compartir, porque si no se entiende, mientras tú hablabas, Jacques, por ejemplo, no se entiende la invisibilidad de ciertos procesos de movilidades, poblacionales, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando en la década 90 y en los 2000 Ecuador recibía desplazados o refugiados por el conflicto armado en Colombia. Es decir, hablábamos de otras regiones del planeta en donde teníamos capacidad de cuantificar, ¿no? Es decir, determinadas problemáticas, pero en el caso de América Latina hay ciertos procesos que se invisibilizan, ¿no? Este es un primer apunte que voy como colgando, es decir, cómo se visibilizan algunos procesos y cómo otros procesos se invisibilizan, ¿no? En ese contexto, ¿el desafío es para quién? En primer término, para la gobernanza, ¿no? Es decir, para estos estados debilitados, por lo menos en la región sur del planeta, estados que se debilitan en su presencia y su cara más social, ¿no? En relación a una política de salud, a una política de vivienda, a una política de educación, cuando la tienen, obviamente. Y, por tanto, un desafío en términos de alguna manera gestionar estas movilidades poblacionales que incluso en muchos casos no solo están siendo representadas a partir de procesos de ciudadanos que vienen fuera de los estados, sino también al interior de los estados, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Brasil, cómo Brasil administra los problemas que surgen a partir de movilidades internas, ¿no? Pensando en todo lo que es el nordeste y yendo hacia San Pablo, ¿no? O sea, la parte más industrializada de Brasil. Otro tanto sucede con Argentina, ¿no? Buenos Aires es receptora históricamente de migrantes, obviamente, de Bolivia, ¿no? Ahí está García Canquini diciendo que la segunda ciudad más grande de Bolivia es Buenos Aires, pero también Buenos Aires recibiendo inmigración interna, y bueno, ahí hay como un desafío, ¿no? Para la gobernanza, digamos, de esa población y sobre todo para garantizar procesos en donde el hecho de ser ciudadano, en términos de derechos y deberes, esté como contemplado más allá de las procedencias, ¿no? Obviamente, también hay el desafío para el mercado de trabajo, ¿no? Es decir,
en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, nosotros habitamos en el sur del planeta espacios en donde la flexibilización, la desregulación, es decir, la precariedad del mercado de trabajo nos afecta de igual manera, no solo a aquellos y aquellas ciudadanas provenientes de otras regiones o de otros países, sino que es en nuestras propias sociedades la afectación de una precariedad del mercado del trabajo o la afectación al acceso a la educación o a la salud, deberíamos como tal vez quitarla, digamos, de las problemáticas o la singularidad que representa para los migrantes y ponerla en una cuestión como más de discusión de ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, ¿no? También es un desafío para los movimientos sociales, ¿no? Es decir, obviamente hay una crisis en los últimos 20 o 30 años de movimientos sociales, seguramente en los movimientos de campesinos o LGTBI, y también y sobre todo lo que tiene que ver con perspectivas de género, de feminismos o de nuevos feminismos, son quienes de alguna manera encantan esa realidad, y en esa realidad no han estado exentos los propios movimientos de migrantes, ¿no? Estoy pensando en la ocupación de las iglesias en ciudades como Barcelona, ¿no? Al inicio entre el 2000 y 2003. También estoy pensando en todo lo que significó el movimiento, digamos, migratorio en Estados Unidos, ¿no? Esa dimensión, digamos, también se constituye como un desafío. Parecería que en el caso venezolano, para ir como entrando, situándome en la temática que interesa, los venezolanos tienen como un comportamiento diaspórico, de exilio, pero no han logrado construir fuera de Venezuela ese sentido de transmitir su vivencia o su problemática de manera política, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que significó en la década de los 70, en la instalación de las dictaduras en el Cono Sur, exiliados, ¿no? Que se iban de Chile, Argentina, Uruguay, sobre todo se iban para países europeos, lograron como construir un discurso, construir un relato que de alguna manera mostrara las problemáticas que estaban viviendo, ¿no? Hoy obviamente la problemática de Venezuela tiene otros componentes, pero tal vez en esa gran crisis, digamos, que vive nuestra sociedad en términos del lugar de lo político o de la política, no aparece, digamos, en nuestros escenarios ese tipo de agrupamientos o movimientos por parte de quienes se han ido. De todas maneras, también lo coloco, es un desafío para los movimientos sociales esta discusión en relación a cómo nuevos actores, con nuevas problemáticas, con nuevas demandas, se vienen como empiezan a estar instalados en nuestra sociedad, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, ahora en Uruguay acaba de terminar el carnaval, y algunos argumentos de las murgas de quienes participaban era bien interesante, ¿sí? Los integrantes de las murgas se transformaban todos en inmigrantes venezolanos, ¿no? Y ahí aparecía el humor, y claramente acá aparece otra dimensión que quisiera destacar, y es que frente a los desafíos que las movilidades poblacionales nos plantean, no deberíamos quedar acotados a una visión estadocéntrica en términos de marco jurídico, ¿no? De derechos y deberes, sino también intentar hacer un ejercicio de una mirada de lo social, es decir, cómo nosotros convivimos con nuestras vecinas y vecinos dominicanos o venezolanos, cómo las instituciones primarias empiezan a tener determinado diálogo, cómo en el caso de los niños las escuelas tienen un proyecto o tienen acciones que contemplan la singularidad de sus trayectorias vitales, ¿no? Yo creo que ese es un escenario bien interesante y, reitero, nos permite como salir de esa visión estadocéntrica o de producir conocimientos como si nosotros fuéramos el Estado, ¿no? Yo creo que nuestros cuerpos o podemos sobrevivir más allá de los Estados, ¿no? En ese sentido, también las movilidades constituyen un desafío para las instituciones de formación y investigación, ¿no? Está claro que las trayectorias de retorno de investigadores se constituyen como un problema. Sabido es que en la primera interpretación de ese fenómeno se asocia mucho a lo que son los planteos de
la fuga de cerebro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo en un orden de países centrales hegemónicos de productores de conocimientos captan cerebros? Obviamente esa ecuación o ese modelo se reproduce también a escala regional, ¿no? Tenemos en el caso, por ejemplo, nuestro de Brasil, cómo logra captar científicos, intelectuales, etcétera. Ahí hay como una dimensión interesante que tiene que ver cómo las instituciones interpretan las movilidades, no ya de dirección única o que marcan un punto de partida y un punto de llegada, sino que empiezan a pensar en circularidades, ¿no? Seguramente creo que todos los que estamos hoy como contertulios, y seguramente también algunas compañeras, compañeros que están asistiendo a esta webconferencia, se han formado fuera de sus países y han regresado o no. Lo que importa es establecer las nuevas itinerancias, digamos, de nuestras movilidades, ¿no? Claramente esto también es un desafío para nuestros países, en el sentido de cómo lograr, digamos, la mejor ecuación para que no perder la calificación de nuestras sociedades, ¿no? Hay datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el continente que más padece esa situación es África, ¿no? África, la mayor parte de sus recursos humanos tiene como un proceso migratorio muy fuerte y bueno, eso de alguna manera debilita a las sociedades en muchas dimensiones, ¿no? Obviamente es un desafío para la construcción de ciudadanía, ¿no? Es decir, el extranjero, debe de alguna manera llegar a un sitio en donde se lo reconoce como ciudadano. Y obviamente hay en ese contexto nodos o espacios sociales fundamentales, ¿no? Es decir, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda son 4 pilares que van a ir determinando el lugar que va ocupando ese advenedizo o ese ciudadano extranjero que va llegando a determinado país. Y finalmente, también constituye como un desafío esta idea como de, bueno, ¿qué pasa en las sociedades de partida? ¿No? En los últimos años ha habido como muchas noticias positivas en relación a las remesas, ¿no? En el caso de Dominicana, de Haití, pero también de Ecuador. Las remesas se han integrado al PBI, se las cuenta, digamos, como un ingreso, pero deberíamos como salirnos de esa visión economicista, estadocéntrica, y entender cuál es el tipo de vínculos, de relaciones, de historias compartidas, de tradiciones que se van tejiendo en aquellos que ya no están físicamente, pero que sí son importantes, por ejemplo, en el sostén económico de su sociedad, ¿no? En el caso de Uruguay, por ejemplo, con toda la precariedad que puede haber acá, en el caso de poblaciones como trabajadores o ciudadanos venezolanos que están trabajando acá, o también cubanos, hay como un desfasaje bien importante en lo que tiene que ver con el valor del dinero, ¿no? Seguramente ganar $500 en Uruguay es muy poco dinero, pero para las remesas que ellos pueden enviar para Cuba o para Venezuela es significativamente diferente, ¿no? Por tanto, esta dimensión, que además constituye una problemática de larga tradición en estudios de corte sociológico y también antropológico, tiene que ver con la complejidad del fenómeno que nos plantea el límite de entender el fenómeno en una de sus dimensiones. Es decir, podemos entender la dimensión de la llegada de los venezolanos en Ecuador, en Chile o en Uruguay, pero nos cuesta entender, ¿no?, qué es lo que sucede en las comunidades de partida, en esas ausencias que están presentes, ¿no? Esas son un poco algunas dimensiones que me parece interesantes, los desafíos que debemos como ir visualizando. He ido comentando algunas dimensiones que me parece como interesantes, ¿no? Cuando hablamos de tipos de movilidades, así como hay distintos tipos de desafíos, hay distintos tipos de movilidades: económicas, de retorno, internas, por problemas ambientales, vinculadas a exilios, permanentes, temporales y académicas. A mí me parece importante visualizar esto,
porque constituye un desafío muy grande a la hora de concebir un conjunto de problemas o un campo de problemas para investigar, ¿no? En la prioridad, digamos, de las vivencias, obviamente a nivel individual y social, ciertas dimensiones quedan como escondidas o directamente no se ven, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué interesante lo que voy a decir ahora. En estas categorías, en estos tipos de movilidades que yo presento, de alguna manera es difícil reconocer las trayectorias de la infancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Y obviamente acá hay como distintas clasificaciones, incluso hay las académicas pueden también ser de retorno y puede incluir dimensiones permanentes o temporales. Un minuto. ¿Cómo? Un minuto. ¿Perdón? Un minuto. Bien, perfecto. Para ir cerrando, y para dar simplemente un bosquejo, una imagen de lo que sucede en Uruguay. Uruguay es un país, es un estado, nación que se ha construido con fuertes migratorias desde su fundación. En su momento tuvo un signo, digamos, de ser receptor de migraciones, hasta la década de 40, 50 del siglo pasado, en donde cambia el signo y Uruguay empieza a ser un país en donde partían migrantes, ¿no? Del 2010, del 2011 para acá, Uruguay empieza a recibir nuevamente migrantes. Ahí yo puse algunos datos simplemente para situarnos. Hay la población más o menos es de 3 millones y medio de personas. El último censo se hizo en el 2011. De esos 3 millones y medio, 80.000 son inmigrantes, o sea, representa el 2,28% de la población. Y en el 2017 se da un cambio significativo en términos cuantitativos, demográficos, y es que las solicitudes de residencias permanentes de parte de los venezolanos quedan en primer lugar en relación a los argentinos. Acá veo que me puse el mismo número, estoy equivocado, pero ahora lo corrijo. Acá lo importante es que en el último año y medio, han empezado a llegar muchos más venezolanos que no estaban presentes. Cabe decir que Venezuela en la década del 70 recibió muchos exiliados uruguayos y muchos de los venezolanos que están llegando a Uruguay son hijos o nietos de inmigrantes uruguayos que se exiliaron en la década del 70 en Venezuela, ¿no? Claramente ahí la distancia ha marcado, digamos, el tipo de inmigración que llega a Uruguay. Es decir, en Uruguay hasta ahora no tenemos una serie temporal tan grande como para hacer una interpretación más fina, ¿no? Pues, hay que entender que en los últimos 5 años es donde se da el grueso de la llegada, pero la distancia ha hecho que, por ejemplo, a diferencia con Brasil, en donde, y también lo comentó también Jacques, ¿no? Es decir, en donde el desplazamiento permite, digamos, que sea a partir de caminando por fronteras, digamos, secas, o en el caso de Uruguay la distancia hace que el hecho de tomarse un avión implique un capital económico, un capital cultural en términos de orden mucho más mucho mayor que en el desplazamiento de venezolanos en países limítrofes. Muy bien. Por tanto, la mayoría de los venezolanos que llegan acá tienen de alta calificación. Ya te pasaste de tiempo, Javier. Perfecto. Dijo esto para conversar. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Entonces, antes de empezar el debate, quiero también agradecer a los organizadores de esta webconferencia, que es Jenny Moren, Agustina Velo y Wolfgang Eider, que están aquí conectados, y que ellos también, sí, como han participado en la construcción de esta webconferencia, también con la temática y también con la invitación de los expertos, entonces si también ellos quieren participar en el debate, están bienvenidos. Vamos a empezar esta primera ronda de debate. Primero, si en el caso en que vosotros tenéis algunas preguntas que queréis hacer al otro o a la otra, y si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis preguntarle. Entonces este es el mejor momento para que tanto Carolina, Jacques y Javier puedan intervenir, participar entre ellos.
Yo tengo una pregunta para Carolina. Caro, señalabas que los venezolanos, como en muchos países, están entrando como turistas. O sea, hay la visa de responsabilidad democrática, que es consular, pero también entran a Chile como turistas y pueden hacer el paso a otro tipo de residencia temporal o permanente. No sé si nos puedes contar el proceso cuando son turistas para otra visa y si hay datos de eso. La ley de 1975. Y para cambiar necesitan presentar un contrato laboral. Lo que hizo Bachelet fue desvincularlo al contrato de trabajo y solamente establecer una intención, digamos, de trabajo, o que se presentaba un contrato, pero no era necesario mantener ese contrato por 2 años. El problema que estamos teniendo ahora es que el proyecto de ley que ingresó Piñera prohíbe el cambio de estatus migratorio dentro del país. O sea, todos los que ingresan como turistas no van a poder modificar dentro del país el tipo de visa, sino que van a tener que salir afuera. No pasa. En la práctica todo el mundo cambia adentro. Se demora mucho, pero todo el mundo puede cambiar adentro. Lo cual no pasa en la práctica. Se queda irregular porque no le da el tiempo, porque no consiguió contrato, pero después que consigue el contrato paga se quedan sin papeles y se regulariza. Pero Piñera lo que quiere es eliminar esa posibilidad, y entonces nadie que entre como turista va a poder cambiar a una visa temporal dentro del territorio nacional. Tiene que salir. Y eso está en el Congreso en discusión parlamentaria. Y lo que al parecer va a ocurrir ahora en abril, el 9 de abril, es que Piñera por decreto va a establecer esta prohibición. Lo que es tremendamente complejo, porque imagínate, las personas logran tener acá un trabajo en la agricultura, en la construcción, en generar empleo informal, no tienen los mecanismos para devolverse, el trabajo lo pierden, entonces lo que va a ocurrir en la práctica es que la gente se va a quedar en el país de manera irregular, sin posibilidades de regularizar después, ¿no? Entonces estamos viendo muchas medidas administrativas orientadas más bien al cierre de frontera y a una serie de... Hay una idea de una migración, como que si fuera, no sé, Chile, si fuera Canadá, ¿no? Entonces que quieren establecer un montón de mecanismos para atraer migración súper calificada, etcétera, que no tienen ninguna relación con lo que está ocurriendo en la realidad. Y ya, yo quería preguntarte también un poco el diagnóstico que haces en términos de la inserción laboral de la migración venezolana en Ecuador, si es que, ¿cómo es el tema para el reconocimiento de calificación de los títulos, si es que opera o si es que hay una inserción más importante en el área de servicios? ¿Qué está pasando ahí? Vale, gracias. Sobre ese tema, como señalé brevemente, hay más facilidades en relación, o hay una correlación en relación al tiempo de llegada, ¿no? Los primeros venezolanos que llegaron al Ecuador, digo los primeros entre el 2015 y el 2017, más o menos inicios, tuvieron 2 facilidades de regularizarse con este convenio en términos de la visa convenio entre Ecuador y Venezuela, que no exigía ningún tipo de contrato laboral para poder quedarse en el país. Aquellas personas con título universitario, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, creó un sistema de registro automático de títulos para todos los ecuatorianos y extranjeros que han estudiado en el exterior, que es un listado largo de universidades que se va actualizando cada cierto tiempo para hacer 2 tipos de mecanismos. Un registro automático, es decir, si tú estudiaste en una universidad de prestigio, categoría A,
automáticamente se te reconoce el título, y si es que tú estudiaste en una universidad que no está en ese listado, tienes que hacer una solicitud para que se examine tu caso y se logre reconocer tu título. Como te digo, la mayoría de personas que llegaron al inicio de esta estampida migratoria tuvieron facilidades de insertarse tanto en centros de investigación, en universidades, con esta política de atracción que tuvo el anterior gobierno de traer migración altamente calificada. Simone conoce muy bien de esos programas. Se crearon universidades donde hay mucha población extranjera hasta ahora trabajando, pero esto, conforme pasaron el tiempo, 2017, 18 y hasta la actualidad, también, aunque bajó el nivel del perfil de los migrantes venezolanos, esto no implica que sigan llegando personas altamente calificadas, pero empiezan a poner mayores trabas para el reconocimiento. Por ejemplo, nuevas apostillas, certificados apostillados por el gobierno de Venezuela, y sabemos la tramitología y la burocracia para conseguir esos documentos. Entonces, estas personas que tienen título de tercer nivel o más, se están insertando hoy en el mercado informal, igual que Chile, o en el mejor escenario, poniendo emprendimientos pequeños aquí en las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Manta, donde se encuentran. Pero el mayor grueso de los últimos migrantes que han entrado con o sin títulos, con o sin niveles de educación, es la precarización. Hemos visto en los últimos meses, desde agosto hasta marzo, un perfil del migrante que prácticamente viene caminando y que encuentras en muchas de las esquinas del Ecuador, que están mendigando para poder sobrevivir en el país. Ha habido como una transición de estos perfiles migratorios según la llegada. Pues sí, no, como dijo Jacques, es un tema que conozco perfectamente porque pasé 5 años trabajando en una de estas universidades emblemáticas que se construyó con el anterior gobierno de Rafael Correa, y recientemente me incorporo aquí a la Universidad Complutense de Madrid a partir del mes de febrero, y la verdad que justo aquellas políticas del anterior gobierno fueron un gran ejemplo, no solamente para América Latina, sino también para la Unión Europea. Sí, para la Unión Europea, porque esta atracción de talento, esta intención de construir centros de investigación en una zona, la región andina, donde es una región que no hubo mucha investigación, no hubo mucha atracción de talento en estas décadas. Entonces se dio el esfuerzo y sí que se lograron grandes cosas. Lastimosamente no hay una continuidad que debería haber con aquel empuje que empezó el anterior gobierno de Ecuador. Me gusta también quizás preguntar algo a Javier, muy brevemente, pero ya nos conocemos. Javier se extiende mucho con esta habilidad que tienen los psicólogos sociales de construir relatos sobre justo este relato. ¿Sí? La falta de relato, la falta quizás de procesos subjetivadores. Aprovechamos un poco de tu experiencia de una psicóloga social, de la migración venezolana. Es muy difícil dejar tu país, es muy difícil integrarse en otro país, pero claro, quizás diferente de otros tipos de migrantes, los procesos subjetivadores son diferentes, ¿o no? Sí, gracias, Simone. Sí, efectivamente, digamos, la capacidad de decir o transmitir qué es lo que me pasa, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, cómo construyo mi idea de futuro, es una de las dimensiones que, por ejemplo, se trabaja mucho en inmigrantes que llegan a la ciudad de San Pablo, en este observatorio de las migraciones, y tiene que ver con una categoría que se ha utilizado en psicología social, que es la resiliencia, ¿no? Esa actitud resiliente es la que permite, digamos, reconstruir una nueva vivencia o reconstruir una idea de futuro. El sentimiento, digamos, de pérdida o desconexión
en algunas entrevistas en profundidad, por ejemplo, que he hecho acá en el contexto de mi proyecto de investigación, siempre está como presente la idea del retorno. Es decir, como que, bueno, Venezuela en algún momento va a cambiar y el retorno se constituye como un escenario posible para seguir como construyendo una trayectoria vital en lo personal, pero también en familiar, ¿no? ¿Qué es lo que nos marcan los estudios en la materia? Bueno, también en la década del 70, aquellos que vivían en el exilio cuentan o contaban que detrás de la puerta siempre estaba la maleta pronta, siempre estaba la valija pronta como para volver en algún momento al sitio donde se había partido, ¿no? Empiezan a aparecer algunos gestos, sobre todo a partir de algunas muestras fotográficas, en donde empieza a haber como relatos de los desplazamientos, ¿no? Pero hasta ahora esos relatos tienen que ver con la intimidad o la vida cotidiana de quienes partieron. No hay todavía, por ejemplo, esta dimensión del éxodo venezolano, es un relato que se construye a partir de los medios de comunicación, pero no a partir de aquellos que lo viven. Es una cosa bien interesante. Es más, la mayor parte de los relatos que nosotros oímos, sentimos y vivimos, tiene que ver con una realidad venezolana en donde hay como muchos intereses, muchos actores en juego, y eso es lo que ha ido, digamos, construyendo la idea que nosotros tenemos de las problemáticas que viven los migrantes venezolanos. Ya, muy bien, gracias Javier. Hay una pregunta desde Costa Rica, que no sé si ya contestó Jacques en parte, pero la voy a hacer aquí en directo. Elena Badilla y Olga Hernández de Costa Rica nos pregunta: quisiéramos saber qué papel juegan los colegios profesionales en la regulación para el ejercicio profesional en el país receptor. ¿Y por qué en su país, en Costa Rica, nadie puede ejercer su profesión si no está incorporado al respectivo colegio? Desde el lado de Chile. Jacques, Carolina, Javier. Sí. La verdad es que los colegios, algunos colegios tienen mucho peso, otros tienen muy poco peso. No hay que estar inscrito para poder ejercer, pero lo que hemos visto es que el colegio médico ha incidido fuertemente en las políticas de convalidación de títulos en el área de la medicina. Ellos lograron establecer una ley, o sea, una prueba que solo la podía tomar la Universidad de Chile, que es la EUNACOM, que es una prueba que tienen que dar todos los médicos que quieren ejercer en el país en el servicio público. Y es una prueba con una tasa de reprobación altísima, y se le pide a todos los médicos, aunque tengan 30 años de experiencia laboral, la tienen que rendir igual. Y eso fue el Colegio Médico quien hizo todo el lobby necesario para poder implementarla. Ahora, quiero decir que Ecuador, que ahora ha estado con algunas revisiones, pero que es una muestra de cómo la política pública, la verdad, que puede incidir positivamente en la incorporación de profesionales. Con Ecuador fue un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo, durante la dictadura, para convalidar automáticamente muchas profesiones liberales, ¿no? Y eso funciona, y es lo que permitió que muchísimos ecuatorianos del área de la salud pudieran incorporarse en el sector de salud en Chile, en el sector primario, etcétera, muy prontamente y muy buenamente, digamos. Y eso fue una política diseñada especialmente con Ecuador. O sea, funcionó ahí. Yo creo que, por supuesto, podría funcionar en muchos otros casos. Una lástima que no se repita con otros países. Muy bien, gracias Carolina. Jacques también, que levantó la mano. Quiero complementar lo que había dicho ya por texto, que en el caso de Ecuador no juegan un rol preponderante los colegios profesionales. Como ya dije, en el caso de la regularización está el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el encargado, y para el tema de reconocimiento de títulos profesionales la Secretaría de Educación Superior. Pero como bien decía Carolina, también hay unos mecanismos a través de acuerdos bilaterales,
y sobre todo para el caso de la región se acaba de aprobar hace poco, lo tengo en mis manos, el acuerdo de Mercosur sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior. Es un acuerdo reciente que salió la noticia hace pocos días, que están, me parece que ahí se va a abrir la facilidad de reconocimiento para los países miembros de este bloque, con lo cual es una gran noticia. Entiendo que están afinando qué tipos de carreras se van a poder Muy bien, muchas gracias. Esperamos que Elena y Olga le haya servido esta información. Sí, parece que sí, que le sirvió. Excelente. No, finalmente tal vez... Mira, Wolfgang, que es sí, no, brevemente, también para Elena y Olga, en el caso de Uruguay no hay, digamos, no tienen la importancia los colegios profesionales para definir nada en relación a la política, ¿no? Que es diferente en el caso, por ejemplo, sí de España, ¿no? Donde los colegios sí tienen una gran incidencia. Perfecto, gracias. Wolfgang, uno de los investigadores del equipo de Viena, del Instituto de Innovación Social de Viena, que participa en este proyecto europeo y uno de los organizadores de esta videoconferencia, tiene esta pregunta. ¿Cómo ven los desarrollos que han descrito, por ejemplo, cambios de una perspectiva humanitaria a una perspectiva de seguridad en Venezuela, o más bien dicho, en América del Sur, en vinculación con el discurso de Europa? Porque aquí, en Europa, sufrimos los mismos cambios en los últimos años y ahora nos enfrentamos a un ascenso de partidos y políticas xenófobas. ¿Eso tiene algún rol en el discurso sobre Venezuela en América Latina y los estados del Caribe? Justo yo tenía algo en la cabeza en la misma línea. Claro, los movimientos, los partidos políticos de derecha y quizá de extrema derecha, tanto en la Unión Europea como en América Latina, y también en otras partes del mundo, como bien sabemos, ¿cómo pensáis que va a influir en estas dinámicas geopolíticas? ¿Cómo se puede configurar a nivel institucional? Y también, aprovechando de vuestra experiencia como investigadores, como académicos, ¿cómo es posible crear una defensa? ¿Cómo es posible crear una estructura para que podamos amortiguar estos discursos xenófobos que estamos enfrentándonos como casi cada día? Bueno, dale. Yo creo que hay una suerte de convergencia en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Hay un discurso xenófobo, nacionalista y de ultraderecha que empieza a hacer eco también en la región. En el caso Bolsonaro, digamos, o en Colombia, Macri en Argentina, Piñera en Chile. Se empiezan a imitar muchos de las medidas que se toman, y lo que me parece muy grave, claro, cuando el presidente de Estados Unidos aparece con un discurso xenófobo, lo legitima ese discurso de una manera mucho más rápida y global, ¿no? Entonces, los gobiernos de derecha en la región se sienten más avalados y con más fuerza para entonces salir con este tipo de discursos. Entonces hay una suerte de imitación de estas medidas políticas y discursos que están discriminando a la población y que están de alguna manera convirtiéndose en la justificación, entre comillas, para el cierre de fronteras, para precarizar la situación de los migrantes, para no reconocer el estatuto de refugiado. Entonces, me imagino que es una construcción que sí tiene un tipo de coordinación política a nivel global, no son casos aislados, no es independiente lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre en Europa, con algunos gobiernos, lo que ocurre en América Latina. Hay una convergencia, una coordinación. En el caso de Chile, cuando Chile decidió en último minuto no suscribir al pacto global migratorio, los videos y la campaña que se hizo en Chile era absolutamente la misma campaña que se estaba llevando a cabo en Brasil, ¿no? El tipo de argumentos que se usaban, qué sé yo, y lo mismo de Estados Unidos. Entonces, me parece que no hay que ser ingenuo, creo que hay una orquestación mucho más amplia y más global de todos estos movimientos y que actúan por imitación
de un lugar a otro. Bueno, complementando, comparto plenamente lo que señala Caro. Yo creo que es un momento de retroceso en términos de política migratoria a nivel mundial y regional. Siento que este discurso de la migración con enfoque de derechos quedó más en retórica que en una concreción real a nivel global. Y este avance que sí hubo en muchos países de América del Sur, como señalaba Carolina, desde la ley argentina de inicios del siglo hasta las últimas, como fueron las de Brasil y Ecuador en el 2017, vemos que se incorpora este enfoque de derechos en la política migratoria, pero que no termina de aterrizar en ejercicios y buenas prácticas con los inmigrantes. Y sí está ligado a la llegada al poder de gobiernos que ven con malos ojos el tema de la inmigración, al menos en el caso europeo de algunos países de Italia. Simone, tú conoces bien el papel del ministro del Interior, Silvani, de Hungría, en fin, podemos pasar revista por varios países. Ya dijo también el papel del propio Bush en Estados Unidos, lo que implicó Brexit también en su momento cuando dio inicio a todo este viraje. Y acá en nuestra región, Argentina, Brasil, Chile, que nunca salió del enfoque, seguimos teniendo la ley del 75 en dicho país. En Ecuador, que les digo que se avanzó a nivel normativo, pero a nivel de decretos están vulnerando los derechos. Entonces yo siento que hay un fuerte retroceso de todo lo que se avanzó, al menos incluso en una retórica y en postulados a nivel multilateral. Si uno lee las declaraciones de la Conferencia Suramericana, por ejemplo, en nuestra región, tiene un fuerte componente de derechos y desarrollo que se está perdiendo en este momento y que pone en mucha mayor vulnerabilidad a los migrantes. Yo creo que es tan preocupante el caso venezolano porque ni siquiera estamos permitiendo facilidades para la migración intrarregional. No estamos hablando de que llegan sirios, bueno, llegaron algunos pocos a la región, pero hablamos de la facilidad de movilidad al interior de nuestro bloque, como pasa en la Unión Europea. Incluso eso se está retrocediendo. Es verdad. Sí. Sí, claro, por supuesto. Wolfgang, muy interesante tu pregunta. Comparto la perspectiva general tanto de Carolina como de Jacques. El tema de pasar un discurso, digamos, en donde la perspectiva de la seguridad se sobrepone, digamos, a otro tipo de perspectivas, ¿no? O humanitaria o sentadas en la democracia liberal. Obviamente va más allá, digamos, de la cuestión migratoria, ¿no? Es decir, la cuestión de la seguridad es parte, digamos, de un juego económico en donde fábricas de armamento, fábricas que producen software de seguridad, cámaras de videovigilancia, etcétera, se constituyen como un mercado muy activo, digamos, en donde mueven muchos millones de dólares, ¿no? Pero creo que, siendo como más finos en la respuesta, hay una dimensión que ha aparecido en nuestras sociedades que tiene que ver con la, primero, victimización y ahora criminalización de la pobreza, ¿no? O de ciertos colectivos, ¿no? En el caso de Uruguay, por ejemplo, hace 10 años, cuando 10-15 años se crea el Ministerio de Desarrollo Social, la sociedad veía con buenos ojos que el Estado desarrollara una política pública focalizada en aquellas familias, en aquellos sectores que más lo necesitaban. Hoy por hoy, esa perspectiva ha cambiado y hay como una atmósfera en donde, bueno, cada uno tiene lo que se merece. Por tanto, hay muchos ciudadanas y ciudadanos que no ven con buenos ojos el desarrollo de políticas públicas focalizadas. Y acá me parece que ese debilitamiento, digamos, de la construcción de la alteridad, sea migrante o no, es un problema que tenemos entre todos, ¿no? Y ese problema se traduce en el territorio material, pero también en el semiótico material. ¿Por qué? Porque nuestras
ciudades en América Latina cada vez más aparecen con procesos de fragmentación y de desconocimiento de grandes sectores de la población, digamos, que empiezan como a construir una idea de frontera muy potente. Es decir, en el caso de Montevideo, hace muy poco tiempo empezaron a pasar enrejados, digamos, con este sistema como de alambre de púa que utilizan los destacamentos militares, que antes no lo había, ¿no? Entonces, este discurso y esta perspectiva de seguridad no solo queda acotada al Estado, sino de manera cotidiana en la construcción de nuestros espacios materiales y simbólicos. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta entre los participantes. Si nadie se motiva, yo tengo una. Bueno, Wolf está escribiendo, que le gusta la respuesta. Tengo una pregunta que es un poco también uno de los objetivos de nuestro proyecto europeo, ¿sí? Pensar un escenario futuro, un escenario hacia el futuro. Pensamos un horizonte del 2030, ¿sí? ¿Qué va a pasar en las políticas regionales latinoamericanas, también en perspectiva de todas las dinámicas geopolíticas mundiales? Es un ejercicio muy difícil. Nosotros hemos pasado mucho tiempo discutiendo estos nuevos escenarios futuros, pero acá si nosotros pensamos a lo que hace 10 años en América Latina y en la Unión Europea, digamos, otra perspectiva de lo que hubiera podido pasar, ¿sí? Solamente viendo un poco países como Brasil, ¿sí? O Argentina, incluso Ecuador, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que estamos en la situación actual y dónde esa situación actual va a acabar en los próximos 10 años? Pensamos al 2030. Entonces, pensamos hacer este ejercicio también de ciencia ficción con diferentes temas que hemos tocado aquí. ¿Y cómo pensáis que va a ser eso? Sobre todo enfocado en el tema de la migración y también quizás en el tema también de Venezuela, ¿sí? Pensar un poco cuál va a ser el escenario futuro. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se quiere un poco arriesgar a ofrecer este nuevo escenario? Bueno, yo puedo decir algo. Carolina, muy bien. A ver, yo no soy muy optimista del futuro cercano, de los próximos 10 años. Creo que hemos entrado en un... Bueno, la historia siempre es de loop entre distintas tendencias y orientaciones, ¿no? Pero el proceso de securitización y de fronterización no es algo, o sea, se acentúa ahora, pero no es algo nuevo de ahora, es algo que ha venido históricamente sucediendo desde la construcción de los Estados-nación, porque hoy día se acelera. Yo creo, no veo como posibles escenarios, a no ser que sean muy locales, muy regionales, de una mayor apertura y que donde se privilegie la movilidad, de la movilidad humana, ¿no? O sea, Europa lo consiguió, lo logró, vamos a ver qué es lo que pasa con Inglaterra ahí. América del Sur avanzó mucho, pero hoy día está en un cuestionamiento grande. No sé si es que va a lograr avanzar mucho más. Yo lo veo más desde la perspectiva de Chile, que es un lugar, digamos, más complejo todavía, porque incluso en algunos lugares, o sea, algunos personeros han estado poniendo sobre la mesa hasta la posibilidad de retirarse de Mercosur, o sea, en ese nivel de discurso estamos. Entonces, desde aquí, yo no veo mucha posibilidad de mayorización, de favorecer los procesos migratorios, de avanzar o retomar al menos la agenda que se había venido desarrollando en el último tiempo. A eso creo que es algo que no le hemos prestado suficiente atención, pero que probablemente va a ser un factor decisivo en los movimientos migratorios futuros. Tiene que ver con el cambio climático y hacia dónde nos va a llevar eso, y cuáles van a ser las políticas y las medidas que se van a empezar a implementar. Creo que ahí estamos muy atrasados en la discusión y en la investigación, pero sin duda que es un factor que va a decidir en los próximos, en la orientación que van a tener los movimientos, las condiciones de salida, en las zonas de frontera, en distintos lugares del mundo, y que nos va a afectar a todos, sin duda.
creo que no estamos generando las herramientas necesarias para enfrentar esos posibles escenarios. ¿Se cortó de Caro? Bien. No lo escucho. Ahí, ya. Se escuchó bien, sí, yo escuché bien. Quizás, Jack, ¿tienes algún problema de conexión? Porque de vez en cuando se corta tu... Bien, ¿puedo ir yo entonces mientras Jack soluciona? Bien, también tengo una perspectiva más bien pesimista. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí. Te escuchamos, Jack. Perfecto. Ah, no, porque pensé Bien, que decías de Jack. Continúa, Jack. A ver, yo lo que decía es, Nancy Fraser hablaba hace unos años atrás del fin del... Sí. Continúa, Simone. Continúa, Jack. Ya. Yo lo que decía es que Nancy Fraser señalaba hace poco tiempo atrás que estamos viviendo el fin del neoliberalismo con rostro humano, del fin del neoliberalismo con una cierta estado de protección, de estado de bienestar. Y por otro lado, se acabó ese periodo del neoliberalismo, y otros autores, por ejemplo, me gusta mucho la perspectiva de Eric Fazan, que habla del inicio de un neoliberalismo con rostro neofascista, ¿no? Y esta nueva etapa del neoliberalismo está impactando sobre todo a los estratos pobres y sobre todo a los migrantes que ahora es una problemática a nivel global, ¿no? Entonces yo comparto mucho estas tesis de Fazan, que ahí estamos entrando en una nueva etapa del neoliberalismo, un neoliberalismo más brutal, donde sus primeras víctimas, no las únicas, van a ser los migrantes, y que esto se empieza a traducir ya en estas políticas que hablábamos antes con enfoque de seguritización, pero de control duro y sólido, que va en retroceso de los enfoques de desarrollo, va en retroceso de los enfoques de derechos. Por ejemplo, a nivel de la región, un claro ejemplo de este retroceso es cómo se paró la discusión sobre este proyecto de ciudadanía suramericana, que les hablé brevemente en mi presentación. Una propuesta de ciudadanía suramericana que tuvo algún recorrido ya tanto en el seno de Mercosur, en el seno de la CAN, y que finalmente UNASUR lo recogió con fuerza entre el 2015 y 2016, que ha quedado prácticamente devastado. Como les dije, solo un país como Ecuador lo incorpora en su ley, y el resto de países vemos este reforzamiento del enfoque de control. Entonces, para mí, la perspectiva que señalaba Simone a 10 años es, en términos de política migratoria, mucho más restrictiva, mucho más controles, con un incremento de un discurso xenófobo. Lo preocupante es que este discurso xenófobo viene por parte de las propias autoridades máximas, ¿no? Los discursos de xenofobia de los presidentes, en el caso ecuatoriano, culpando a los venezolanos por el feminicidio, y allí tenemos otra serie de líderes, nos hablan de tiempos muy complicados y difíciles para las personas en movilidad. Lastimosamente. Sí, digamos, las sociedades hicieron ese ejercicio, digamos, de pensar a futuro. La última vez que yo recuerdo, al menos, fue un proyecto que incluía a varios estados y varias regiones, fue con los objetivos del milenio, que es un proyecto que lo inician en el año 2000 para llegar al 2015 con, menor pobreza, etcétera, etcétera, y fracasó, ¿no? Claramente, hoy por hoy, en el escenario no hay, digamos, ideas nuevas, no hay ideas, sobre todo, que se sitúen en el contexto, digamos, de la democracia liberal, y lo que aparece es una visión restauracionista, conservadora, de una manera de concebir la vida y la sociedad, ¿no?
En ese contexto creo que el gran desafío, y ya que hacía mención a algún teórico, yo me voy a permitir recomendar la lectura de Nicholas Rose, ¿no? Cuando habla, digamos, de la crisis de socialidad, ¿no? Y creo que en la dimensión de la producción de lo colectivo, la producción de lo común, de los bienes comunes, hay un escenario para justamente pararnos de manera alternativa a esta visión restauracionista y conservadora que habita en nuestra sociedad. Muy bien, excelente. Entonces, ¿tenéis algún otro comentario, alguna otra cuestión, alguna otra pregunta de hacer? Me dice Jacques que se está cortando a veces. Bueno, creo que ya hemos conseguido lo que teníamos que conseguir en el debate. Estamos en los últimos minutos de la conferencia. Quería avisar a los que nos están oyendo, primero, muchas gracias por asistir a esta videoconferencia en directo. Y después vamos a tener también una grabación de esta videoconferencia que la vamos a compartir en la página del proyecto EULA Focus y en el canal YouTube de EULA Focus y en las redes sociales de EULA Focus. Y que hemos visto que se genera siempre esta bola de nieve, como en la web conferencia del año anterior sobre el acceso abierto, se generó una bola de nieve y hemos tenido como gran éxito, ¿sí? Propio porque el formato de estas conferencias de temas calientes es algo que interesa a mucha gente, no solamente a los investigadores, sino también a la sociedad en general. Y también otro punto que quiero, como estáis aquí, los tres, un privilegio para mí poder moderar esta sesión con esos tres investigadores con este perfil. Quiero poder tener un compromiso con vosotros para que a partir de esta videoconferencia podemos, ya tenemos toda la información, pero podemos escribir un texto científico, un artículo científico, y con nuestros resultados, con nuestras aportaciones a este tema caliente, para publicarlo en una revista para así después darle difusión de este gran trabajo que habéis hecho para presentar estos datos hoy. Sobre todo en función, en ese objetivo que os dije en la última fase, de construir futuros escenarios. Los futuros escenarios sirven para los que toman acciones políticas, los políticos, pero también la sociedad civil en general, para pensar en qué futuro vamos a vivir de aquí a los próximos 10 años. Entonces, este paper, este artículo científico que vamos a escribir, ya con nuestras aportaciones, ya gran parte ya se ha escrito, vamos a dar como unos lineamientos futuros desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones, diferentes también posiciones geográficas. ¿Sí? Estamos Chile, Ecuador, Uruguay, España, ¿sí? Tenemos como diferentes contextos, pero enfocados en un único objetivo de esta migración, tanto venezolana como de altamente formados, de investigadores, todos temas que a nosotros nos tocan en primera persona, y así tenemos un buen producto de todo esto, que ya lo tenemos con esta conferencia. No sé si Wolfgang, Agustina y Jenny, que están con el nombre de Stephanie, quieren aportar algo, quieren decir algo. Pero yo la verdad que quiero agradecer a vosotros, a vosotras, por vuestra fantástica intervención, por dedicarnos vuestro tiempo. Y lástima que no podéis escuchar el aplauso de todos, pero seguramente tenemos aquí mucha gente satisfecha por este evento. Bueno, Wolfgang también escribe, Jenny también agradece de vuestras contribuciones. Y bueno, entonces, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa? Jacques, ¿os escucha? No sé si Jacques nos escucha. Sí, muchas gracias por el espacio, Simone. Un gusto volverte a ver, Carolina, Javier. Vale. Siempre es bueno estos espacios para seguir reflexionando y debatiendo. Les agradezco. Sí, también yo agradecer la propuesta y
Y bueno, creo que de alguna manera hemos hecho el acercamiento a distintas realidades y esta última parte me resulta como muy interesante porque el hecho de que se genere el diálogo empieza como a hacer como más dinámico la perspectiva o las inquietudes, los problemas, los conocimientos que estamos en los cuales estamos participando. Yo creo que esa dimensión de lo dialógico es necesaria en términos políticos y no solo académicos. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por toda la coordinación e invitación. Muy bien, estupendo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias y mucha suerte. Buena jornada. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.